Cristi, las suites de este hotel son preciosas. ¿Quieres venir a ver la mía? Vamos al cuarto. Armando está aquí. Él nos siguió hasta el hotel y lo acabo de ver abajo. ¿Por qué subiste a mi suite? ¿Para darle celos a Armando? No. ¿Estás segura? Te voy a llevar a casa. Es lo mejor. ¿Cómo la pasaste anoche? No tengo ganas de hablar de eso. ¿Qué? ¿También la pasaste? No puedo arrancarme Armando del corazón. Usa la cabeza, mi amor. El corazón no piensa. El corazón a veces es tan menso. Ya me di cuenta que yo no entiendo cómo sacarlo de mi corazón. Mi hija ha sufrido mucho por usted. Y ahora tiene la oportunidad de ser feliz. Sí, con Joaquín. Con él mismo. No se preocupe, señora. Ya me quedó muy claro anoche que su hija ni me quiere ni me necesita. Así que quédese tranquila. Yo la voy a dejar en paz. ¿Algo más? No, eso es todo. Muchas gracias. Adelante. Los días siguientes a la muerte de mis padres fueron los más difíciles. Tus papás siempre estuvieron ahí, apoyándonos. Éramos unos niños. Y tú siempre estabas ahí conmigo. Ibas todos los días a visitarme. Con el pretexto de que me prestaras tu computadora o que me ayudaras a hacer la tarea. Yo me pasaba mucho tiempo buscando la excusa perfecta para poder estar contigo y robarte un beso. Y me hiciste esperar como 10 años. El que me hiciste esperar fuiste tú. Armando, gracias. Gracias por siempre estar ahí. Tú eres la que siempre has estado ahí. Yo te tengo que dar las gracias a ti. No tienes que agradecérmelo. Lo hago porque te amo. Manu, por fin llegaste. Estaba preocupado por ti, me hubiera encantado acompañarte, pero no pude. Tranquilo. Yo entiendo que tú eres un hombre muy ocupado y esto no era tan importante. Por favor, no digas eso. Claro que era importante. Y por lo mismo no quise incomodar a tu hermano con mi presencia. Pues a mí me hubiera gustado que lo incomodaras, aunque sea un ratito. La verdad es que no me importa lo que él piense. Mi prioridad ahorita eres tú y nuestros negocios. De hecho, creo que ya es hora de que salgamos a la luz pública, ¿no? ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí. Ya llevamos mucho tiempo juntos. No veo por qué no hacerlo. Aunque no sé si me estás ocultando algo. No, por favor, yo no te oculto nada. Me ocultaste lo de tu mamá. Hablamos de eso, ¿no? Si lo que quieres es contarle a todo el mundo de lo nuestro, hazlo. Por mí no hay ningún problema. Sabes que eres la mujer de mi vida. Sí, mi amor. Tengo un montón de hambre, dame. Y te tengo una sorpresita. ¿Cuál? Desde ahora me vas a tener que llamar el rey Midas. Ok. Porque todo lo convierto en oro. ¿Lista? Una, dos. Dame un besito. Un besito. Cucaracho. ¿Cómo te pones un diente de oro? Pareces un rockero de estos del Bronx. El Bronx. Eso. Sí, me veo, ¿no? Como Muy raro, cucaracho. te extrañé mucho anoche, mi amor. Yo también. ¿Cómo te fue con tus primas? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Sí, súper bien. Estuvimos muy tranquilamente en la casa, en la camita, ¿no? Viendo Titanic, comiendo palomitas, así ya sabes, ¿no? Muy familiar. Y una primita de ellas me dijo algo que te va a encantar. Me dijo que tiene un negocio súper increíble. Si le damos nuestro dinero, nos lo puede convertir en 10 veces más de lo que le vamos a dar. En 3 meses solo, cucaracho. Imagínate. ¿En 3 meses lo multiplica por 10? Ajá. Caray, Es increíble, ¿no? es justo lo que necesito. Necesitamos. Nicolás, eres brillante. La verdad, yo creo que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias. No, mira, aquí estoy para lo que se les ofrezca cuando quieran. Digo cuando quieras. Gracias, you're so nice. Ay, no, tú más. Y mira, ¿sabes qué? No dejes que una mujer como esa te menosprecie. Mira, tú tienes que pensar como si fuera
una inversión. Tienes que ocultar tus debilidades y fortalecer tus habilidades. You feel me? Yes. Tú nada más sígueme la corriente. Ok. Ay, Nico, deberíamos no sé, let's go have some drinks. Sí, sí. ¿Sabes qué? Mejor aún, te invito a mi casa en los Hamptons. Oh, Yo hago mejor. unas fiestas legendarias. Sí, ya me habían dicho. Sí. Además, tú eres tan, pero tan divertido que serías el alma de la fiesta. Ay, no, gracias. Oh, thank you. Ay, sí. Ah. Ay, Cindy, qué linda. Hola, ¿interrumpo? No, ya estoy terminando. Dame un segundo. Me da una inversionista. Ahorita regreso. Dale. Ay, ahora sí, vamos a ver qué otras mentiras me ocultas. Ay, ¿qué? ¿Marcela? Marcela, te traje tu café preferido. Un venti doble light latte con leche de almendra, un poquito de vainilla, crema batida y un poquito de chocolate. Gracias. Pensé que hoy no te iba a ver más. No quería dejarte sola. Ven, siéntate conmigo. Yo estoy bien, Armando. Me hizo mucho bien verte hoy en el misa y luego desahogarme contigo. Fui muy injusto contigo. ¿Por? Por todos mis engaños, mis mentiras. Y créeme que estoy arrepentido. Tú no tenías por qué haber sufrido por mi culpa. ¿Tú estás bien? No sé, estás hablando de una forma extraña. No. Estás raro. No, solo me di cuenta que tú eres la mujer perfecta para mí. Mira, esto es algo que siempre ha sido tuyo. Nadie me va a querer y me va a entender como tú. Y esta vez prometo cumplirte. Marcela, ¿quieres casarte conmigo? Marcela. Señorita Malú, ¿Está todo bien? Escuché un grito. Sí, es que, ay, me pegué. Tenga cuidado. Sí, claro. Y venía yo a decirle a la señorita Malú que tengo lo que ella me pidió. ¿Usted? Malú. ¿Todo bien? Sí, súper. Sí, súper. Ahora vengo. Súper. Yo también, ¿eh? Yo también estoy bien. ¿Qué haces? Te estoy pidiendo matrimonio por segunda vez. Marce, olvida que estamos aquí. Y no sé, piensa que estamos en Central Park y te estoy pidiendo matrimonio por primera vez. No es tan fácil, Armando. Han pasado muchas cosas entre nosotros. Sí, todo lo que ha pasado ha sido por mi culpa. Lo sé. No solamente tu culpa. Mira, no tienes que hacer esto, ¿ok? Y hoy tampoco es el mejor día. Además, tú no me amas. No lo sé, Marce. Llevamos tanto tiempo juntos. Ya hemos pasado por tantas cosas y tú me has perdonado todo. Y míranos, aquí estamos. Es por Beatriz, ¿verdad? Te hizo un desplante. A ver, cuéntame, ¿qué te hizo ahora? No. Ella va a seguir con su vida y yo con la mía. Y yo estoy seguro que tú eres la mujer perfecta para mí. No lo sé. No lo sé, Armando. ¿Qué es lo que no sabes? ¿No sabes si te quieres casar conmigo? ¿Estás dudando? No dudo de mí. Dudo de ti. Ok. Es totalmente normal que dudes de mí. Yo en tu lugar mandaría muy lejos al imbécil de Armando Mendoza. Ya he intentado hacerlo muchas veces. ¿Y qué crees? No puedo. Porque yo sí te amo, Armando, de verdad. Y yo tengo la suerte de que me ames. Marcela, vamos a hacer un trato. No me tienes que responder ahora. No sé, démonos de plazo un mes. Un mes y te invito a que me acompañes a un viaje que tengo de negocios por California y por Texas. ¿Qué dices? ¿E incluye San Francisco? Podría ser. Y un fin de semana en Napa. Ok, acepto el viaje. Y a ti,
Acepto ser la señora Mendoza por segunda vez. Ay. Gracias por hacer de este día tan triste un día especial. ¿Todo bien, señorita Malú? ¿Tú lo sabías? ¿Qué cosa? Que Ricardo y Marcela... Ah, no sabía nada, no. Claro que lo sabías. Porque tú eres su asistente personal y lo sabes todo de él. Pero yo tengo mucho trabajo y ya me tengo que ir. Sandra, estoy saliendo con Ricardo. Si él y mi hermana tienen algo, yo necesito saberlo ahora. Ay, no me ponga en esa posición, señorita Malú, por favor. De mujer a mujer. ¿Qué hacían las fotografías de Marcela en la computadora de Ricardo? Ay, pues yo qué voy a saber. O sea, lo que sí sé es que ya llevaban mucho tiempo esas fotografías ahí. ¿Y había algo sospechoso entre ellos? Pues hace un tiempo pasaban mucho tiempo juntos. Pero luego ya no. Y yo le voy a pedir un favor. De mujer a mujer. No vaya a decir nada de lo que le estoy diciendo porque puedo perder mi trabajo, ¿eh? Cuentas con mi silencio. De ahora en adelante tú y yo vamos a ser confidentes. ¿Hablaste con Efraín? Sí, ya hablé con él. No, si lo llegas a ver, se fue al dentista y le pusieron una corona de estas de oro, de las que usa mi abuelito, esa. No, bien ridículo. Sí, y además se pensaba el rey del mambo. Del negocio, Contras. Ah, del negocio, no, de eso también. Y sí le gustó mucho la idea. ¿Cómo ves? Lo que pasa es que le da miedo soltar así todo el dinero de golpe. Es un codo. Bueno, es lógico, Jenny, pero convéncelo de que lo ponga a prueba. Empezamos con una pequeña cantidad y si le gusta, aumentamos su portafolio de inversión. Claro, eso es lo que él me dijo. Es más, Luke, agárralo, abajo. Espérate. Es la mejor decisión de tu vida. ¿Really? Ay, me encanta. ¿Sabes qué? Me gusta que estés como muy cerquita de mí porque la gente puede pensar que estamos juntos, pero en realidad no. Y viceversa también. En realidad sí lo estamos. Que piensen lo que quieran, pero las gracias me las vas a dar hoy en la noche. Claro que sí. Sí, ya vimos que eres bien flexible. Muy flexible, ya lo viste ayer. Muy flexible. Hola, ¿ya vas? ¿Qué onda? ¿No piensas en Mariana? Mariana, sí, pues sí, me siento un poco mal porque ella no se merece esto, pero después Pues yo no me siento mal. Ella empezó. ¿Y qué opina, señorita Marcela? ¿Qué piensa de la colección del señor Hugo Lambert? Hugo, sé que lo que Beatriz te pidió no fue nada fácil. No estás acostumbrado a diseñar a ese target de mujeres, pero estoy gratamente sorprendida. Hiciste un excelente trabajo. Gracias. Eres el mejor diseñador que conozco. Ya. Me siento como en mi examen profesional, ya. Quiero que les quede claro que el futuro de B&M está en mis manos. Así es que les pido que compren las telas que elegí, Army. Ni un hilo más, ni un hilo menos. ¿De acuerdo? Sí, señor Hugo. Usted va a tener, pues, las telas que usted eligió. Esas van a ser ya aprobaron el presupuesto. Gracias, señor Armando. Felicidades, Hugo. Creo que esto es justamente lo que el mercado necesita. Felicidades. ¡Llegó el champán! ¿Qué? Marce, tú me dijiste que entrara cuando escuchara aplausos. Mi Marce, pediste champaña para celebrar. No, pero ¿cómo íbamos a celebrar si tú no habías visto mis diseños? Es que no la pedí por eso.
Entonces, ¿qué estamos festejando? Armando y yo hemos decidido retomar nuestra boda. Vamos a casarnos. ¡Bravo! Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.